Buenas gente, ¿qué tal? Me disculpo por no subir el capítulo, he estado ocupado con mis estudios. Bueno, ahora sin más demora vamos a la historia. No soy dueño de Naruto ni Star Wars, la historia del fanfic no me pertenece, sin más comencemos. Capítulo 17, la caída de Nito. En el baño privado de su habitación, nuestro emperador se miraba con seriedad en el espejo admirando su nuevo look. Puesto a que estaba decidido a borrar por completo algunos de los rasgos de su vida previa, además resaltar otros. Esto con el fin de demostrar cuán sumido estaba en la oscuridad. La risa del Cid demostraba genuina alegría por cómo lucía ahora, pues su alguna vez cabello dorado se había tornado tan oscuro como el vacío del universo y las marcas en sus mejillas se habían acentuado dándole un aspecto peligroso. Pero la alegría del momento fue reemplazado por seriedad en cuanto sus ojos amarillos vieron directo aquel sello que yacía en su pecho justo sobre su corazón desde hace ya 5 largos años, del cual gruesas marcas negras como grietas surgían. Milord. De forma abrupta el Cid fue sacado de sus pensamientos por las palabras de uno de sus oficiales imperiales. Les dije que no me molestaran. Ante el disgusto de su emperador, el imperial se mostró sumamente asustado. Lo lamento, mi señor, venía a informarle que Lady Kazumi y Lady Midoriko acaban de arribar al palacio, además de que el gran almirante Deidara me mandó a informar que la tortura de prisionero ya terminó y está listo para que lo interrogue. Excelente, retírate. Tras esas palabras el aterrado imperial salió de la habitación dejando al Cid solo con sus pensamientos, para que después tomara sus prendas y se dirigiera a recibir a su madre, para tal vez después visitar a uno de sus nuevos huéspedes. En el salón de entrenamiento, se podía observar a Deathstreak combatir ferozmente en contra de sus nuevos inquisidores, los cuales hacían uso tanto de sus habilidades shinobi como de los estilos de pelea con el sable de luz que fueron programados en sus mentes por los chips, y se hacen llamar guerreros del imperio. Con ese nivel hasta el más viejo y oxidado de nuestros droids podría con ustedes, dijo con afán la Cid pelirroja al momento que bloqueaba los ataques de sus nuevos subordinados. El enfrentamiento duró alrededor de 20 minutos, tras los cuales los inquisidores jadeaban de cansancio arrodillados en el suelo. Disculpe mi emperatriz, dijo el mismo oficial que había interrumpido al emperador hace unos instantes. Más te vale que sea algo importante, amenazó la pelirroja al pobre hombre, quien era estrangulado con el uso de la fuerza. Solo, venía a informarle que Lady Kazumi y Lady Midoriko han regresado. Tras su declaración el oficial fue liberado del agarre de su emperatriz. Bien, inquisidores, síganme. Rápidamente los enmascarados obedecieron el mandato de su emperatriz siguiéndola afuera de la habitación mientras el oficial imperial aún se sobaba la garganta con su mano derecha. Si no me pagaran también renunciaría, dijo para sí mismo el oficial antes de levantarse y retomar su puesto. En el hangar, Deidara y Karin ya estaban en la plataforma de aterrizaje a la espera de sus respectivos hermanos para recibir a las principales matriarcas del imperio. A los pocos minutos la Cid pelirroja acompañada por su séquito de inquisidores llegó al lugar. Buenos días, One-san, ¿cómo estuvo el entrenamiento de tus nuevos lacayos? Preguntó la gobernadora a su hermana, quien le devolvió una seria mirada. No estuvo horrible, por lo menos, tienen potencial, pero habrá que trabajar mucho en su técnica. Tras la declaración de la emperatriz, Karin dirigió su mirada a los nuevos inquisidores imperiales, notando que el más maltratado de ellos era Shikamaru. One-san, ¿no crees que te pasaste un poco con el chico Nara? No, además me la debía, por su culpa terminé aplastada de la cintura para abajo por varios troncos. Pero de no ser por eso tú y yo no estaríamos aquí. Tras aquellas palabras los presentes dirigieron su mirada a Starkiller, que no tenía puesto su casco, dejando ver su nueva apariencia, ganándose la mirada lujuriosa de su esposa. Dime, Deidara, ¿cómo se encuentra nuestra pequeña hermana Mito? Está bien, en estos momentos se encuentra en el ala médica en un tanque de Bacta para sanar sus heridas. Una vez que esté lista mi tía Kazumi podrá proceder con su reeducación. Ante la declaración de su hermano el emperador sonrió. Ya estaban un paso más cerca de su conquista de las naciones elementales. Abruptamente el emperador salió de sus pensamientos al ver aterrizar el transporte del cual su madre, Midoriko, Guren y un castaño al cual no reconocía bajaron.
Bienvenida Okazan, espero y que Guren haya cooperado en encontrar a mi tío. Así fue, hijo, pero y dime, ¿dónde está mi nueva hija? Ante la pregunta de la Yoko, el ahora pelinegro sonrió para dirigir su mirada a su hermano. Está en el ala médica, Deidara te llevará con ella, lamento no poder acompañarte, pero tengo que hablar con cierto pervertido de pacotilla y de ahí tengo que hablar con un viejo amigo. Ante la excusa del Cid, Kazumi no se enfadó, pues sabía que aquello era necesario para que su conquista del planeta fuera exitosa. No te preocupes, hijo, yo entiendo, vamos Deidara. Después de ti, tía, dijo con sumo respeto el rubio originario de Iwa para después guiar a la pelirroja al ala médica. Tú debes de ser el hijo de Kazumi, he oído mucho de ti, saludó el castaño al emperador, el cual respondió el saludo con respeto. Bienvenido a Neokorusan, tío Isobu. Es de suponer que mi madre ya te puso al tanto de nuestros planes. En efecto, y déjame decirte que estoy de acuerdo con lo que tú y tu esposa planean hacer con este mundo. Oto-san jamás debió de entregarles el chakra a una especie tan primitiva y destructiva. Estoy de acuerdo, pero ya habrá tiempo para hablar, debes estar cansado, dijo la emperatriz para después aplaudir 2 veces, y a los pocos segundos los sirvientes personales de Kazumi llegaron a escena, sorprendiendo de sobremanera al castaño por ver de quiénes se trataban. ¿En qué podemos servirle, Lady de Aztrike?, dijeron en perfecta sincronía los clones de los fundadores de Konoha. Lleven a Isobu-san a su habitación y póngase a su completa disposición en lo que sea que les pida. Ante la orden de la pelirroja, el trío de sirvientes se limitó a asentir para después cumplir la orden de su señora, dejando sola a la familia real. Hola querida, ¿cómo va el entrenamiento de los niños? Las palabras del ahora pelinegro le dieron a entender a la emperatriz que por niños se refería a los novatos de Konoha. Muy bien, amor, han avanzado considerablemente en estos días, pero cambiando de tema, me gusta el nuevo look, te hace ver peligroso. Gracias querida, solamente me arreglo un poco para ir a visitar a mi padrino, ya que hay ciertos asuntos que tenemos que discutir sobre estos años que no nos hemos visto, y de ahí tengo que hablar con el noviecito de mi hermana para ver cuáles son sus intenciones con ella, además de ver si está interesado en lo que estamos haciendo aquí. Sin notarlo, los líderes del imperio se acercaban poco a poco, dando como resultado una bella escena romántica que dejó con una gota de sudor a los demás presentes. Tengo la ligera sospecha que dentro de unos meses voy a ser tía, susurró discretamente Karin al oído de su madre, quien solo pudo asentir en confirmación. Tienes razón, hija, pero no me molestaría tener unos lindos nietos a los cuales mimar como los príncipes que serán. Hablando de eso, ¿cuándo vas a conseguir novio? Ante lo último, Karin se sonrojó de tal manera que en comparación su cabello parecería rosado. Kazan, exclamó apenada la menor de los Uzumaki, para después hacer un tierno puchero. Ya hija, no te alteres, solo era una broma, pero de verdad me gustaría que encontraras a un buen muchacho con el cual sentaras cabeza. De pronto la conversación madre e hija se vio interrumpida por la usuaria del elemento cristal. Disculpe Midoriko-sama, pero ¿cuándo podré ver a Yukimaru?, preguntó con sumo nerviosismo la pelílila a la espera de una respuesta por parte de la pelirroja. No te preocupes querida, te llevaré en este momento con el niño, ya arreglé todo para que se queden como residentes del imperio. Además me tomé la libertad de registrarlo legalmente como tu hijo. Las palabras de la Uzumaki llenaron de felicidad a la usuaria de cristal, ya que desde hace tiempo llegó a ver al niño como su propio hijo. En los calabozos imperiales. En una de las celdas del palacio, un maltrecho Jiraiya respiraba con esfuerzo, ya que en las últimas horas había sido torturado, apuñalado y envenenado de distintas formas, y lo único que pasaba por su mente eran lamentos al ver en lo que el pequeño rubio que alguna vez entrenó se había convertido. Abruptamente Jiraiya fue sacado de sus pensamientos al oír cómo la puerta de su celda se había abierto y por esta entraba el actual emperador. Hola, Jiraiya, espero y estés cómodo, tenemos mucho de qué hablar. La condescendencia en las palabras del emperador era palpable, pero el Sannin no respondió, ya que las fuerzas le faltaban. Oh, por favor no seas tan delicado, la tortura que sufriste es nada en comparación a lo que en verdad mereces. Naruto, de forma despiadada una corriente eléctrica recorrió al maltrecho cuerpo del Sannin.
siendo el causante de esto el pelinegro quien en un ataque de furia utilizó los rayos de la fuerza en contra del peliblanco. No vuelvas a llamarme así, ¿entendiste, Jiraiya? El disgusto del Cid por escuchar su antiguo nombre era más que notorio. Ese nombre ya no significa nada para mí. Desde el día que destruyeron mis sueños, mis esperanzas y mi confianza hacia ustedes, Naruto Uzumaki ha estado muerto. Pero bueno, a lo que viene. Tras recuperar la compostura, el Cid se sentó enfrente del peliblanco y le empezó a relatar sus vivencias desde aquel día que fue injustamente desterrado. En el ala médica, Deidara acompañaba a la Yoko pelirroja a la estación médica del palacio donde la pequeña Mito reposaba tranquilamente dentro de un tanque de Bacta, lista para la reeducación que iba a recibir por parte de la Ojirojá, quien miraba con sumo placer a la indefensa hija de Kushina flotar en aquel líquido sanador, el cual una vez curó por completo a la Uzumaki fue retirada del tanque y sedada con anestesia suficiente como para noquear a un Rupin de Onderon. Una vez que todo estaba listo, Kazumi colocó su mano sobre la frente de la chica, para en acto seguido empezar a transferir parte de su chakra a la mente de la Uzumaki para poder hurgar en sus pensamientos. Dentro de la mente de la pelirroja menor, la madre del emperador tomó la forma de su primera Jinchuriki y procedió a recorrer los interminables pasillos que conformaban el espacio mental. De vuelta con el Cid. Tras varias horas de oír cómo fueron los últimos años de la vida del que fuese su ahijado, Jiraiya lloraba a mares ante todas las atrocidades que éste había hecho a incontables civilizaciones. ¿Por qué no simplemente me matas?, preguntó el Sannin destrozado tanto física como espiritualmente. Porque tú no le temes a la muerte, la ansías, pero tu castigo tiene que ser mucho más severo. El placer del momento era notorio en la voz del emperador. Ahora eres torturador. Sí, pero no de tu cuerpo, sino de tu alma. La oscura sonrisa del emperador puso más nervioso a Jiraiya, puesto que sabía hacia dónde iba la conversación. Si hay algo que aprendí durante todos estos años que estuve en Konoha es que la peor prisión del universo es la desesperación. Por una simple razón, la esperanza. La duda en Jiraiya crecía cada vez más con las palabras del ex Uzumaki. ¿A qué te refieres? Es un concepto bastante simple, Jiraiya, como náufragos que recorren el agua salada para calmar la sed incontrolable. Muchos han muerto en nombre de esa aldea por su estúpido sentido de superioridad. Fue cuando aprendí que no hay verdadera desesperación sin esperanza. Así que ese es tu plan. Hasta que lo entiendes, Jiraiya, mientras aterrorizó a tu amada aldea, le daré esperanza a su gente para envenenar su alma, dejaré que crean que pueden sobrevivir. Te dejaré que veas cómo se matan entre ellos, vas a verme tortura a toda tu aldea y cuando comprendas la magnitud de tu fracaso destruiré Konoha y finalmente cuando ésta quede reducida a cenizas, entonces tendrás mi permiso para morir. Con esas últimas palabras el Cid dejó al peliblanco en su solitaria celda mientras él mismo gritaba con desesperación el antiguo nombre del Cid, quien solo reía de forma maniática ante la desesperación de su antiguo maestro, para después dirigirse a la celda en la cual su ex compañero, el cual estaba completamente inmovilizado al igual que su hermano. Hola Sasuke, ¿estás cómodo?, dijo con sarcasmo el Cid al ver a Uchiha encadenado. Déjate de bromas, ¿qué es lo que quieres?, respondió de forma seca la pregunta del ojiamarillo. Tan directo como siempre, Sasuke. Puedes estar tranquilo, solo quiero hablar. El tono amigable de las palabras del Cid tranquilizó a Uchiha, para en acto seguido tomar asiento frente a este. Naruto, yo entiendo que quieras destruir Konoha, pero ¿por qué involucras a Mito en esto? Antes que nada, Uchiha, no vuelvas a llamarme Naruto, y en segundo, a pesar de todo le tengo aprecio a Mito y quiero evitar que esté del lado equivocado en esta guerra que estoy librando. Lo de Mito lo comprendo, pero no lo de tu nombre. Es un concepto bastante simple, Sasuke. Así como existen muchas formas de inmortalidad, también existen muchas formas de morir. En mi caso, cuando mis sueños, mis esperanzas, mis ideales y mi confianza fueron destruidos, fue cuando todo lo que me hacía Naruto Uzumaki murió y de sus restos moribundos yo surgí de su odio, de su ira, de su miedo, de su agresión, de todo lo opuesto a lo que él era. Y con eso mi antiguo maestro Darth Sidious me otorgó mi nueva identidad. Ahora el Uchiha comprendía mejor al Cid, al referirse a sí mismo como otra persona. Pero ya es suficiente de mí, ahora hablemos de ti. Tengo entendido que ya sabes la verdad de tu clan.
La declaración del emperador dejó tenso a Sasuke, ya que aún no acababa de digerir la verdad de cómo su clan había sido injustamente masacrado por los altos mandos de la aldea, además de que su hermano había sido usado como chivo expiatorio para que la parte civil del consejo de la aldea se lavara las manos. Sí, puedo sentirlo, tienes odio, tienes ira, pero también tienes amor y un gran deseo por proteger a mi hermana. ¿Quién diría que tienes corazón? Y sobre todo uno tan frágil. El emperador disfrutaba la forma en que su ex compañero se había quebrado emocionalmente, pero dadas las circunstancias de su plan, requería que el pelinegro estuviera al máximo de su capacidad. ¿Sabes, Sasuke? El lado oscuro de la fuerza es el camino hacia muchas habilidades que varios consideran nada naturales. Las palabras del emperador llamaron la atención de Uchiha. Hay una antigua leyenda de un Lord Sith el cual era tan poderoso y sabio que podía usar la fuerza para crear vida, y por suerte para ti sé cómo hacerlo. Con la emperatriz. Deathstrike admiraba con oscuro placer cómo las unidades droids de su ejército eran construidas en masa. Cuando de pronto a su lado apareció una de las hermanas de la noche. Esta era Kintsuchi, la cual en su vida pasada era su mejor amiga, quien en los días posteriores a la destrucción de Oto había sido revivida. Durante su incursión a su antigua aldea, la pelirroja logró conseguir una muestra de ADN perteneciente a la pelinegra, con la cual logró crear un clon perfecto acorde a la edad que tendría en la actualidad la pelinegra, el cual sería el nuevo cuerpo de su amiga. Una vez que estuvo listo, al igual que el clon de la chica Yuki, ella y su amado habían realizado el ritual creado por Dark Plagueis para invocar el alma de ambas y fusionarlas con sus nuevos cuerpos. Me buscaba mi seño. La pregunta de la resucitada pelinegra fue abruptamente interrumpida al recibir el apasionado beso de la emperatriz, y poco a poco se perdió en el momento hasta que ambas se vieron en la necesidad de separarse para tomar aire, estando unidas únicamente por un hilo de saliva. Que no se te olvide, Kim, eres una hermana de la noche, pero sobre todo eres mi consorte y la de mi amado. Tu deber es estar siempre para nosotros y saciar nuestro placer con tu cuerpo, dijo autoritariamente la Sith para después continuar besando el cuello de la sonrojada Kim. No. No lo olvidaré, mi señora. Yo existo, para complacerlos a usted y a mi emperador, dijo entre gemidos la sometida pelinegra al sentir las manos de la emperatriz sobre su piel. En el ala médica. Ya habían pasado alrededor de 3 horas desde que Kazumi, disfrazada de la legendaria Mito Uzumaki, empezó a reorientar la mente de la pelirroja menor, quien durante todo este tiempo fue testigo de las duras vidas de sus captores. En primer lugar, fue testigo de la dura vida de su medio hermano Deidara, quien al ser el hijo bastardo del enemigo jurado de Iwa, durante su estadía en la aldea fue tratado peor que un paria, recibiendo afecto únicamente de su madre y su hermana, hasta que fue exiliado de la aldea por su propio abuelo. En cuanto a Deathstrike, vio la oscura vida pasada de esta al ser vendida como esclava por su padre, y como en años posteriores fue cambiando de dueño en dueño hasta que terminó en las manos de Orochimaru, siendo uno de sus varios conejillos de indias en los que experimentó cruelmente, para después convertirse en uno de los guardaespaldas del Sannin Serpiente. Pero lo que en verdad había quebrado a la última hija del clan Uzumaki fue ver la horrible vida de su hermano gemelo, ya que le tocó ver cómo era marginado desde bebé, cómo los encargados del orfanato lo echaron a la calle nada más cumplir los 4 años, cómo vivía en las calles durante 2 años sobreviviendo comiendo la basura de los contenedores, siendo cruelmente maltratado por cualquier excusa, dejándole en varias ocasiones al borde de la muerte. Ver todos estos sucesos la estaba quebrando mentalmente y deseaba haber estado con él, pero lo que finalmente quebró a la Uzumaki fue ver cómo después de la misión de rescate de Uchiha, Naruto fue cruelmente torturado y exiliado para finalmente ver cómo Kakashi le había cortado su brazo sin arrepentimiento alguno. Esa fue la gota que derramó el vaso, puesto que explotó en un caudal de ira que hizo temblar todo su espacio mental. En el mundo real, la descomunal ira que surgía de Mito hizo temblar todo el palacio ante el enorme poder de la Uzumaki que obtuvo al sucumbir finalmente al lado oscuro de la fuerza. Mito Uzumaki, ¿puedes oírme?, preguntó la madre del emperador a la pelirroja, quien abruptamente abrió sus ojos, los cuales ya no eran azules. Estos se tornaron amarillos con un intenso borde rojo, clara señal de que sucumbió al lado oscuro. Sí, dijo con voz seca la Uzumaki convertida. Muy bien, querida,
alístate que tu hermano nos espera. Tras dar su orden, Kazumi procedió a retirarse dejando sola a la pelirroja con su medio hermano, quien le entregó un conjunto de ropa negra. De vuelta con el emperador. Ante la sacudida de la fuerza que se sintió en todo el palacio, Starkiller estaba completamente satisfecho, puesto que eso significaba que su nueva aprendiz ya estaba lista. Sé bien que no apreciabas mucho a tu padre, pero sé que tu relación con Mikoto-san era muy distinta. Entonces, ¿aceptas? Entonces, a cambio de ser el comandante de tus inquisidores, me devolverás a mi madre. Si Sasuke, también te dejaré estar con mi hermana, Itachi recibirá la mejor atención médica de la galaxia. Traeré a su novia Izumi para que ambos sean felices, y una vez que la galaxia esté nuevamente bajo mi control, te daré cualquier mundo de tu elección para que tu familia lo gobierne. Entonces, ¿te interesa? Ante la propuesta de su excompañero, el Uchiha se veía tentado ante la oportunidad de recuperar a su madre y el que su hermano pudiera ser feliz con la mujer que él amaba. Pero lo que en verdad lo convenció era el hecho de poder tener una vida con Mito alejado de las batallas. Tendré que llamarte mi emperador, de vez en cuando. Entonces acepto, te ayudaré a destruir Konoha por lo que nos hicieron, declaró con emoción el pelinegro al sentir que sus grilletes se abrieron. En ese caso, ven conmigo, gran inquisidor. Capítulo 18. Alianzas y enseñanzas. En el salón del trono se encontraba el señor del imperio, siendo flanqueado por su madre y hermano. Viendo expectantes como la nueva usuaria del lado oscuro se arrodillaba frente a ellos con total devoción, luciendo sus nuevas ropas oscuras. Qué placentero es ver que has aceptado tu destino como mi aprendiz Mito, pero dime, ¿estás dispuesta a aprender a controlar el lado oscuro de la fuerza? Ante la pregunta del Sith, la Uzumaki levantó levemente su rostro para ver a sus maestros con obediencia a la cara. Haré todo lo que ustedes me ordenen, declaró con sinceridad la sometida pelirroja. A partir de hoy me entrego por completo a sus enseñanzas. Tras la promesa de lealtad eterna, el Sith sintió como el lado oscuro recorría su cuerpo llenándolo de poder. La fuerza es intensa en ti, te convertirás en una poderosa Sith. Inmediatamente después de su declaración, Starkiller se levantó de su trono caminando hacia su nueva aprendiz, tanto de él como de su esposa, para en acto seguido activar el filo carmesí de uno de sus sables de luz y posarlo sobre su hombro derecho, luego el izquierdo y finalmente sobre su cabeza. A partir de ahora tu nombre será Darth Traya, aprendiz Sith. Gracias, mi maestro. El tono de agradecimiento de la ahora Darth Traya era sincero, ya que no lo expresaría, pero en el fondo estaba feliz por ser aceptada por su hermano. Levántate, mi aprendiz, es hora de tu primera lección. Más tardó Traya en escuchar la orden que en obedecerla, retirándose así en compañía de su maestro del amplio salón. Mientras en la división tecnológica del imperio, en una de las muchas mesas de trabajo, el cyborg marionetista trabajaba en un proyecto especial para su emperador con la ayuda de su marioneta viviente Kabuto Yakushi. Debía de agradecerle a su emperatriz que mantuviera vivo al Medignin, quien una vez estuvo en presencia del ex Akatsuki. El sello de control que el peliplateado tenía se activó y para reforzar su lealtad se le implantó una interfaz craneal, lo cual lo hacía más eficiente en su nueva vida como sirviente del Imperio Sith. Aquí están las placas de Beskar que me pidió Sasori-sama. Bien hecho, Kabuto, con esto me ganaré aún más el favor de nuestro emperador y tal vez me entregué a esa hermosura de cabello rosado, dijo el general droide al recordar a aquella inquisidora que abarcaba todos sus pensamientos. Mientras con Deathstrike, comienzo de Lemon. En la habitación real, quien estaba atada a los extremos de la cama completamente desnuda mientras la emperatriz lamía con lujuria su feminidad. Oh, mi señora. Gemía la pelinegra perdida en el placer que le daba la Sith. Gime, mi mascota, gime y disfruta como la puta sumisa que eres, dijo la Sith a la vez que introducía sus dedos índice y medio de su mano derecha en el coño de su consorte. Me corro, mi señora, me corro, quien gimió de placer al momento de llegar a su clímax mientras sus jugos eran lamidos por la emperatriz. Fin de Lemon. Una vez que las jóvenes tuvieron su momento de éxtasis, ambas quedaron agotadas sobre la cama. ¿Cómo te sientes, Kin-chan? Ah, genial, mi señora, por favor, tómeme de nuevo, suplicó la excitada pelinegra perdida en su placer de haber sido reclamada por su emperatriz, quien depositado un suave y tierno beso en sus labios.
Eso tendrá que esperar, mi querida Qin-chan. Las palabras de la Cid decepcionaron a la chica revivida, la cual sintió de nueva cuenta una oleada de placer, pues la Cid estaba masturbando de forma cruelmente lenta el coño de la Tsuchi, porque después de las negociaciones con Kiri el emperador y yo nos ausentaremos por un tiempo, pero te prometo que cuando regresemos entre él y yo vamos a dominar, torturar, complacer y excitar cada centímetro de ese lindo cuerpecito tuyo. ¿Te quedó claro? Sí, mi señora, yo solo existo para obedecerla a usted y a mi emperador. Gritó en completo éxtasis la hermana de la noche antes de caer desmayada para placer de la Cid. Una vez que la pelinegra cayó noqueada por su éxtasis, la Cid sacó de entre sus sábanas una pequeña jeringa con un extraño líquido grisáceo. Lo siento, Kim, pero no creo poder estar mucho tiempo sin sodomizar tu lindo cuerpo, así que vendrás con nosotros. En un rápido movimiento la pelirroja clavó la aguja en el cuello de su consorte, la cual estaba cambiando físicamente, ya que su piel blanca estaba ganando una tonalidad grisácea mientras líneas blancas formaban patrones por todo su cuerpo. Su cabello azabache ganaba un tono rubio platinado como el de Ino, y con cuidado de Atstrik abría el ojo de la Tsuchi y sonrió complacida al ver que este ya no era de color negro, sino dorado. Listo, con esto nadie te reconocerá, mi querida Qin-chan. Con el emperador, Starkiller y su aprendiz Traya caminaban por los oscuros pasillos de las catacumbas Uzumaki en busca de algo o alguien. Maestro, ¿qué hacemos aquí? Ante la pregunta de su aprendiz, el ex Uzumaki no le dirigió su mirada, solo se limitó a responder: antes de que comiences tu sendero en el lado oscuro de la fuerza tienes que entender nuestra filosofía y nuestro código. ¿Y cuál es el código? La paz es una mentira, solo hay pasión. Con la pasión, obtengo fuerza. Con la fuerza, obtengo poder. Con el poder, obtengo victoria. Con la victoria, mis cadenas se rompen. La fuerza me liberará. Creo comprender, maestro, dijo la nueva Cid ganándose la mirada de su hermano. El comprenderlo no es suficiente, Lady Traya, tienes que sufrir, temer y odiar con todo tu ser para tomar tu lugar en mi imperio. Para eso te he traído aquí a las catacumbas de nuestro clan, explicó el emperador con gran pasión antes de continuar. Este camino te llevará a la cripta de Arashi Uzumaki. ¿El primer maestro de las técnicas de Kenjutsu Uzumaki? Preguntó con total incredulidad la pelirroja, pues había escuchado las historias del creador de las técnicas del clan del Remolino. Sí, pero lo que no sabes, mi joven aprendiz, es que él era conocido en toda la galaxia como el más grande usuario del lado oscuro. Él era Darth Revan, nuestro ancestro, declaró con gran orgullo el Cid, pues fue gracias a ese linaje que él y su amada dejaron las filas del Inquisitorius para volverse Lord Sith. Los espíritus de nuestros ancestros te guiarán hasta él, pasa sus pruebas y gana sus sables, prueba ser digna de nuestro oscuro legado. 9. No te fallaré, mi maestro, dijo la aprendiz para después adentrarse en las catacumbas para cumplir su prueba. De pronto al lugar llegó Deidara con información importante para el Cid. Lamento molestarte, hermano, pero el Dr. Pershing dice que los clones de Kisame están listos para su viaje. Bien, súbelos a los transportes, los quiero listos para partir de inmediato, ordenó el emperador, a lo que su hermano obedeció. Por cierto, ya mandé un transporte a Iwa para recoger a tu madre y hermana, no dudo que pronto los tendremos aquí con nosotros. El comentario de su hermano / líder complació a Alex Akatsuki, puesto que después de varios años al fin se reencontraría con su familia, menos el idiota avaricioso de su abuelo Onoki. Al mismo tiempo, Itachi Uchiha estaba confinado en uno de los incontables cuartos del Palacio Imperial mientras varios de los médicos lo examinaban. Esto es muy curioso, de alguna forma este joven contrajo la fiebre idoliana. El diagnóstico del médico sorprendió a su equipo, puesto que dicha enfermedad no había aparecido desde tiempos de la Alta República, casi al final de las guerras mandalorianas. No sé cómo este chico sigue con vida, pero por fortuna para él tenemos la cura en los archivos. Preparen una dosis y una vez que la enfermedad haya cesado tomen una muestra genética para el proyecto Kuroi no Senko. Relámpago negro. Ante la orden del médico los demás obedecieron de inmediato. Con Traya, a través de los interminables túneles subterráneos que conformaban las catacumbas del clan Uzumaki, la aprendiz de Starkiller era guiada por los desgarradores lamentos de sus ancestros caídos. Siento mucho frío. Este es el camino,
dijo la Sith para continuar su camino hasta que una voz espectral le habló. ¿Qué es lo que buscas en este lugar, joven Sith? ¿Quién eres? Preguntó la pelirroja a la vez que desenfundaba una vibroespada mandaloriana que le había entregado su maestro. Yo soy Darth Revan, señor oscuro de los Sith, dijo la espectral voz, la cual se materializó en la fantasmal figura del legendario Sith. Te lo preguntaré de nuevo. ¿Qué estás buscando? Con gran humildad la pelirroja se arrodilló ante la aparición de su ancestro para después contestar, Maestro Revan, yo soy Darth Traya, una de tus descendientes del clan Uzumaki. Este hecho asombró levemente al fantasma de la fuerza, pues siempre supo que su descendencia con su amada Shirayuki Uzumaki sería poderosa. Mi hermano y maestro Darth Starkiller me ha enviado aquí para que pueda aprender la filosofía de los Sith, además de ganar sus sables de luz. Ya veo. Entonces déjame decirte que aquellos que usan el lado oscuro están obligados a servirle. Entender esto es entender la filosofía subyacente de los Sith. El lado oscuro ofrece poder por el poder mismo, debes desearlo, codiciarlo. Debes buscar el poder sobre todo lo demás, sin reservas o vacilación. La explicación de su ancestro hizo las cosas más claras para la Sith, pero debes de saber que la fuerza te cambiará, te transformará. Algunos le temen a este cambio. Las enseñanzas de los Jedi se enfocan en combatir y controlar esta transformación. Por eso es que aquellos que sirven a la luz son limitados en lo que logran. En cuanto a mis sables de luz, tendrás que quitármelos. En el hangar del palacio, Deidara estaba a la espera de un transporte muy importante para él, pues este significa que al fin podrían atacar a Iwa sin ningún temor o remordimiento. Cuando vio aterrizar el transportador clase Lambda se le hizo un nudo en el estómago al ver bajar de este a su madre Kagome, su hermana Kurotsuchi y su tío Roshi, Deidara-chan. Gritó la madre del almirante imperial a la vez que se lanzó a abrazarlo. Oh Kazan, me humillas frente a mis soldados, se quejó el rubio ante los cariños de su amorosa madre. Perdón, es que han pasado años desde la última vez que te abracé, mi niño, dijo la pelinegra mayor a la vez que se limpiaba las lágrimas de felicidad, pero bueno, ya habrá tiempo para ponernos al corriente. Por cierto, Oka-san, ¿cómo lo tomó el idiota del abuelo? Preguntó el artista, a lo que su hermana contestó. No creerás la gran actuación que hicimos, de verdad parecía que tú ¿cómo los llamaste? Así, Clone Troopers de verdad nos secuestraron, hasta uno le disparó en la pierna al viejo. El relato de Kurotsuchi le provocó gran alegría y envidia a Deidara. Bueno, hablaremos después, por el momento estoy algo ocupado, pero en la noche nos podremos poner al corriente. Tras su declaración el rubio de Iwa se dirigió a terminar los preparativos que su hermano / emperador le había ordenado hacer. Antes de su incursión a Kiri, mientras sus familiares se retiraban a sus nuevos y elegantes aposentos. De vuelta con Traya. La aprendiz de Starkiller se encontraba notablemente cansada ante el combate que sostenía con el espectro de su ancestro Revan. No te rindes jamás, en verdad eres una Uzumaki. Haría esto todo el día, dijo la pelirroja a la vez que retomaba su postura de combate. No importa, jamás obtendrás mis sables de esta manera, pequeña Sith. Las palabras del fantasma de la fuerza fueron como un golpe de lucidez para la aprendiz del emperador. Tienes razón. No debí pedir tus sables, dijo la pelirroja a la vez que una oscura sonrisa apareció en su rostro. Debí tomarlos, declaró con furia y convicción la Uzumaki para después extender sus manos hacia enfrente y de forma inconsciente usar la habilidad creada por el Sith Dark Nihilusambre. Lentamente la esencia de Revan era absorbida hasta desaparecer. Una vez que el fantasma de la fuerza dejó de existir, Traya recogió del suelo el par de sables para colocarlos en su cinturón. Ahora todo el poder y el conocimiento del antiguo Sith le pertenecían a ella y estaría más que feliz de usarlos para ganarse la aprobación de su hermano emperador. Algunas horas después, en Kiri la actual Godaime Mizukage Meiterumi revisaba los documentos pertinentes sobre la reconstrucción de la aldea acompañada exclusivamente por su guardaespaldas Ao. A pesar de la precaria situación de la aldea, la Terumi se mantenía optimista pensando que el señor feudal rescataría a Kiri de este mal momento. Meisama, Ao-sensei, tenemos problemas. Gritó alterado Chojuro, el aprendiz de Ao y portador de la Daisoken, grandes cuchillas gemelas. A la vez que señalaba hacia la puerta principal de la aldea,
donde se podía apreciar el gran destructor estelar clase imperial acercarse hacia ellos. Reúnan a todos Shinobi disponibles en las puertas de inmediato. Ordenó la Pelicastaña, a lo que ambos espadachines obedecieron en el acto. Espero que no lleguemos a una confrontación. La aldea aún no se ha recuperado de la guerra civil, pensó preocupada la Mizukage, esperando no llegar a esos extremos. En las puertas de la aldea, los shinobi de la aldea de la niebla estaban a la espera de órdenes, a la vez que 6 transportes atmosféricos de ataque imperiales aterrizaban a los lados de las grandes puertas, y de estos alrededor de 60 soldados por transporte salieron para después tomar posición de firmes. Para sorpresa de los shinobi, un último transporte bajaba a la superficie. Este era el lanzador lambda personal de Karin, quien con un porte lleno de superioridad bajaba de su nave caminando tranquilamente hacia la matriarca del clan Terumi. «Estoy buscando a Mizukage», exclamó la hermana de la emperatriz, a lo que la ojiverde dio un paso al frente. «Yo soy la Mizukage. ¿Qué buscas aquí, niña?» «Lady Mizukage, vengo a notificarle que ha sido invitada por el emperador Darth Starkiller, gobernante supremo del gran imperio galáctico, para negociar un tratado de alianza». Esto sorprendió de gran manera a la Kage de cabellera castaña. Estaba a punto de declinar la invitación, cuando recordó la precaria condición de la aldea. «Bien, acepto la invitación». «Muy bien, puede traer escoltas si así lo desea». Rápidamente Aoi y Chojuro se colocaron a los lados de su líder para en conjunto subir al extraño vehículo. Dentro del destructor, el trío de shinobi de Kiri estaban más que estupefactos ante las maravillas tecnológicas que veían, además de la organización militar de las tropas imperiales. Al ver a estas marchar en perfecta formación, guiados por la hermana de la emperatriz, los ninjas de Kiri caminaron hasta una sala de reuniones, en la que Starkiller y Deathstreak los esperaban en compañía de su aprendiz y sus inquisidores. «Bienvenida Mei Terumi, Godaime Mizukage de Kirigakure no Sato», saludó cortésmente el Sith, a la vez que lucía su nueva máscara, la cual a diferencia de la anterior estaba hecha en su totalidad de Beskar puro. «¿Gusta algo de beber? Vino tinto coreliano, vino blanco anduan». «Agua está bien», dijo nerviosa la kunoichi del elemento lava ante la imponente presencia de los Siths. «Bueno, hablando sin rodeos, mi esposo y yo estamos muy interesados en formar una alianza con su aldea, y para que vea que nuestras intenciones son buenas les tenemos unos cuantos regalos», dijo la pelirroja emperatriz dando un par de aplausos. Por la puerta de la habitación un par de clone troopers entraron cargando un gran estuche. Al abrir el mismo, los ninjas de Kiri pudieron apreciar 2 de las 7 espadas perdidas de Kirigakure, siendo estas la sameada, piel de tiburón, y la Kubikiribocho, cuchillo decapitador. Además, otro par de troopers escoltaban a un inmovilizado Kisame Oshigaki, o bueno, lo que quedaba, siendo esta la parte superior del mismo. Durante varios minutos los gobernantes del imperio estuvieron explicándole a sus invitados las ventajas que ofrecían, como los suministros y droids médicos, el aumento de tropas con los clones modificados de Kisame, además del armamento y transporte militar. «¿Y qué es lo pide a cambio de toda la ayuda que está ofreciendo a nuestra aldea?», preguntó algo desconfiado el portador del Byakugan, sembrando la duda en sus compatriotas. «Sería tonto si no preguntara a Osan», dijo en tono relajado el Sith, causando incertidumbre en los presentes. «Lo único que pido es su completa lealtad». «Está loco. Nuestra lealtad es solo para nuestro daimyo». Ante la exagerada reacción de la Mizukage, 4 de los inquisidores, siendo estos Shikamaru, Rock Lee, Sakura e Ino, saltaron hacia ellos activando las hojas de plasma rojo de forma amenazante hacia sus cuellos. «Tranquilos mis niños, ya habrá tiempo para que estrenen sus sables de luz». Ante las palabras de la Sith, los enmascarados desactivaron los filos de sus armas para después regresar a sus lugares originales. «Es de admirar su lealtad hacia su daimyo, es una lástima que ésta no sea correspondida». «¿A qué se refiere?», preguntó de nueva cuenta la matriarca del clan Terumi. «Bueno, gracias a la ayuda de algunos de mis espías dentro del consejo de su daimyo pude descubrir que de hecho él estaba completamente a favor de Yagura cuando decidió iniciar la purga de las líneas de sangre. Esta información dejó completamente en shock a los nacidos en Kiri, además de que todos los contrabandistas de armas que les vendieron su armamento a ustedes trabajaban para él».
ya que no encontraba forma de cobrar los impuestos que la rebelión se negaba a pagar. Tras varios minutos donde los señores del lado oscuro presentaron innumerables evidencias de corrupción por parte del gobernante supremo de Mizu no Kuni, Meiterumi había tomado una decisión. Si para garantizar la seguridad y prosperidad de su pueblo, debía traicionar a su daimyo que le importa más el dinero que su propia gente, lo haría. Muy bien, Starkiller-sama, aceptamos unirnos a su imperio y ayudarle a conquistar las naciones elementales, declaró con gran convicción la Pelicastaña, sabiendo que había hecho lo correcto para su pueblo. Muy bien, Mei-san, en los próximos días mi hermana Karin vendrá a entregarle lo que se ha acordado. Si tiene alguna duda puede comunicarse con ella por medio de este holo comunicador. Se lo agradezco de Atsutrike-sama. Con esas palabras el trío de Kiri se retiró de la sala con dirección al transporte que los devolvería a su aldea. Van 2, inicio Starkiller. Quedan 3, termino de Atsutrike. Días después. Había pasado alrededor de 3 semanas desde que el equipo de reconocimiento liderado por Hirai ya había partido hacia las instalaciones imperiales. Esto tenía gravemente preocupados a Minato y Kusina, ya que temían que algo malo hubiera pasado. Estoy preocupada, Minato, ¿qué tal si les pasó algo malo? ¿Qué tal si fueron descubiertos? Cálmate, Kusi-chan, no pienses en esas cosas, mejor platícame cómo te va con Nagato. ¿Está tomando bien el hecho de que sea su tía? Bueno, en un principio no, pero ya es más expresivo y ha comenzado a llamarme tía. Incluso él y Konan-chan aceptaron mi propuesta de mudarse a la mansión con nosotros, tras comentarle a su esposo sobre su relación con su recién descubierto sobrino la Uzumaki. Comenzó a derramar lágrimas preocupando a Minato, desearía haber hecho lo mismo por Naruto. Te entiendo, Kusi-chan, en verdad que lo hago, pero ahora solo nos queda vivir con las consecuencias de nuestro error. La conversación de la pareja se vio interrumpida cuando un leve temblor sacudió la oficina del Hokage, causando que varios libros y pergaminos cayera al suelo. Por suerte el papeleo se salvó, suspiró de alivio el Namikaze al ver que su trabajo del día no había sido arruinado. Minakun, mira, exclamó asustada la Uzumaki al ver un gran pilar de humo negro surgir del campo de entrenamiento número 7. De forma inmediata, Minato le ordenó a su secretaria informar al escuadrón antiincendios y al cuerpo médico dirigirse a la zona de impacto. Una vez reunidos, todos se sorprendieron al ver que fue una corbeta imperial clase Inkerse en mal estado y con fuego saliendo de los motores traseros la que se estrelló en su aldea. Sin esperar órdenes, el escuadrón antiincendios utilizó el agua del lago para apagar el incendio en la nave. Una vez que las llamas se extinguieron por completo, Kusina, haciendo uso de sus cadenas de chakra, forzó uno de los muros de la nave para hacer una entrada por la que los ninjas médicos entraron en busca de la tripulación de la nave. Tras pocos minutos los ninjas médicos salían con los novatos de Konoha, algunos en mejor estado que otros. Cuando los Uzumaki / Namikaze vieron bajar a su hija rápidamente fueron a ver cómo estaba. Mito, hija, ¿estás bien? ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo hice, Otou-san, lo traje de vuelta a casa. Minato y Kusina no entendían a qué se refería su adolorida hija. Más grande fue su sorpresa cuando vieron a su ahijado del clan Uchiha bajar de la nave con alguien que creyeron jamás volver a ver. Vamos, amigo, resiste un poco, ya casi llegamos. Es más fácil decirlo que hacerlo, teme. Ya cállate, Naruto, no gastes tus fuerzas, dijo con un leve tono de regaño el Uchiha a su ex compañero rubio. Sasuke, ¿dónde están Tayuya-chan y Kinone-chan? Están bien, vienen detrás de nosotros, contestó el pelinegro a la vez que recostaba al rubio en el suelo. El asombro de los presentes era tanto que no notaron la oscura sonrisa del Sith, que se hacía pasar por su antiguo yo. Con esto iniciaba la caída de Konoha. Capítulo 19. Infiltrados. En el hospital de Konoha, en una de las numerosas habitaciones, Tsunade Senju atendía de manera meticulosa a unos inconscientes Naruto, Tayuya y Kin ante la atónita mirada de Kusina. No había palabras para describir la felicidad que inundaba a la matriarca Uzumaki. Mentalmente agradecía a cualquier deidad por haberle devuelto a su hijo, pero esa felicidad desapareció al recordar que a sus ojos ella no era su madre sino Kyuubi, mejor dicho, Kazumi. Ese pensamiento desmoronó toda la autoestima de Kusina, más aún al recordar que fue ella la que le colocó aquel sello de tortura en su pecho al rubio.
El Siri no Fin, sello mortal del dragón, era una técnica de tortura de los Uzumaki, la cual solo se aplicaba a los traidores al clan. El jutsu consistía en que, aquel que fuera portador del sello estaba condenado a sufrir un inimaginable dolor cada vez que éste usara su chakra, lo cual se reflejaba en el condenado con esas marcas negras que se extendían desde la espiral con forma de dragón. Y una vez que las marcas cubrían por completo al condenado, este inevitablemente moría. Kusina sabía que existía una forma de quitarle la marca de maldición al rubio, pero por desgracia ese secreto se había perdido hace mucho tiempo en las ruinas de Usushigakure, en la Torre Hokage. En el salón del consejo el Namikaze y los líderes de clanes le realizaban un pequeño interrogatorio a Sasuke Uchiha, quien era el único de los novatos con heridas leves. El Uchiha se había mostrado muy tranquilo, pues estaba dispuesto a responder las preguntas de los miembros del consejo tal y como los Sith le habían indicado. Muy bien, Sasuke, ¿podrías decirnos qué ocurrió durante la misión? Antes de contestar a la pregunta, la mente de Uchiha se vio ocupada por los hechos que había ocurrido durante su estadía en Neo Coruscant antes de su regreso a la aldea. Hace 3 días. En un tanque de clonación, el inconsciente clon infantil de Mikoto Uchiha de unos 4 años flotaba ante la aburrida mirada de su hijo menor. Me alegra ver que vas a recuperar a tu madre. El nuevo gran inquisidor dirigió una mirada de asombro ante la nueva apariencia de su querida Mito, o mejor dicho Darth Traya, pues además de sus ropas negras usaba la máscara de Beskar que antes le pertenecía a Darth Revan. Gracias, también me alegro por ti, princesa Traya. Ya sé que el emperador te ha tomado como su aprendiz. Eso no cambia nada entre nosotros, dijo la pelirroja a la vez que se quitaba la máscara de su ancestro. Para el resto del imperio yo seré Darth Traya, la hermana y aprendiz del emperador, pero para ti siempre seré Mito Uzumaki, la hermana de tu mejor amigo, la chica de quien te enamoraste. Esas palabras desconcertaron a Uchiha, ya que él jamás le confesó sus sentimientos a la Sith, la cual acariciaba de forma gentil la mejilla de Uchiha. Pero, ¿cómo? ¿Olvidas que además de una Sith también soy una Uzumaki? Pude descubrir tus sentimientos hacia mí gracias a mi ojo de la mente de Kagura, a pesar de su actual devoción por él. Lado oscuro, la pelirroja se permitió sentir cosas como el amor. Sasuke, yo también te amo. Con eso último dicho, el Uchiha y la Uzumaki declararon su amor al darse un apasionado beso. El momento fue interrumpido por Tenten, causando que ambos se separan. Perdone la intromisión, Lady Traya, pero el emperador ha solicitado su presencia y la del gran inquisidor en la sala del trono. Gracias, 11ª hermana, iremos enseguida. Ante la declaración del líder del Inquisitorius, la castaña hizo una reverencia antes de retirarse. Bueno, creo que continuaremos con esta plática en otro momento. Una vez que ambos entraron a la sala del trono, pudieron notar a los señores del imperio, cada uno sentado en su trono acompañados de sus respectivas madres y hermanos, además de ver al resto de los nuevos inquisidores arrodillados frente a su señor. Muy bien, ya que todos están presentes, podemos comenzar con esta pequeña reunión, dijo la emperatriz para después cederle la palabra a su amado. Como sabrán, Lady Deathstrike y yo acabamos de sellar nuestra alianza con Kiri, por lo que es hora de implementar la fase 2 de nuestro plan de conquista. Las palabras del Sith confundieron a los originarios de Konoha, puesto que desconocían a grandes rasgos los planes de su señor. Gracias a la información que Kagome, Kurotsuchi y Roshi nos brindaron sobre su antigua aldea y a la información que nuestra invitada de Kumo nos proporcionó, ahora sabemos que ambas aldeas no serán tan fáciles de adjuntar al imperio como Suna y Kiri. Así que, dadas las circunstancias, maestro, perdone que lo interrumpa, pero ¿cuál es la fase 2? Preguntó de forma humilde la aprendiz del emperador, esperando que éste no se molestará por haberlo interrumpido. A eso iba, mi joven aprendiz, dijo con tono monótono el Sith, ganando la atención de todos los presentes. La fase 2 será el regreso de Naruto y Tayuya Uzumaki a Konoha. La declaración del señor oscuro sorprendió a los presentes, más que nada porque sabían la renuencia que tenía el emperador a que lo llamaran por su antiguo nombre. Mi señor, disculpe que cuestione sus planes, pero ¿no se supone que les hicimos creer a la aldea que estaban muertos? La pregunta del Nara hizo sonreír al usuario de la fuerza, pues él ya tenía contemplado esto en sus planes. No tienes que disculparte, ya lo he previsto todo.
dijo el Cid a la vez que volteaba a ver a Luchia. Sasuke, tengo una tarea especial para ti. Fin flashback. Tras salir de sus recuerdos, Sasuke comenzó a narrar lo ocurrido. Después de que el equipo de reconocimiento salió de la aldea, nos tomó llegar al territorio imperial alrededor de una semana. Una vez que logramos infiltrarnos, robamos unas armaduras trooper para pasar desapercibidos. Ninguno de los presentes perdía detalle alguno del relato de Sasuke, ya que estaban interesados en saber cómo es que el hijo del Yondaime seguía con vida, y cómo fue que ¿encontraron a mi hijo y su esposa? Preguntó el rubio Namikaze, esperando curioso la respuesta del azabache. A eso iba, dijo el Uchiha antes de continuar con su informe. Después de que reunimos la información nos dimos cuenta de que sería inútil sin alguien que lo pudiera traducir. Tras lo dicho por el Pelinegro, varios de los miembros del consejo, en especial las cabezas de clan, se palmearon la cara al olvidar ese pequeño detalle. Durante nuestros últimos días en el imperio nos dimos a la tarea de encontrar entre sus prisioneros a alguien que entendiera la escritura Futork. ¿Y ahí es donde encontraron a Naruto-san y Tayuya-san? Preguntó una curiosa Mebuki ante la atenta mirada de todos. Así es, además de Kakashi y la datomiriana de nombre Kin. Sasuke hizo una pausa antes de continuar. Después de que los liberamos sonaron las alarmas, por lo que nos tuvimos que apresurar en escapar. Jiraiya y Kakashi se quedaron para darnos tiempo a los demás. Logramos llegar al hangar y robar la nave en la que llegamos. En ese momento Naruto recuperó la conciencia y nos dirigió para poder escapar. En el hospital, tras terminar de revisar a los usuarios de la fuerza y a la datomiriana, Tsunade salió de la habitación, solo para encontrar a su alumna pelirroja esperándola. Tsunade-sensei, ¿cómo están? Tras la pregunta de su alumna, la rubia Senju suspiró con cansancio antes de responder. Bueno, en cuanto a lo físico, sin contar la prótesis robótica de Naruto, la cual me tiene muy intrigada, se encuentran bien. Si te refieres al sello que le pusiste, pues sí, se ha expandido, pero por suerte no tanto. Eso nos da algo de tiempo para poder encontrar una forma de... La explicación de Tsunade se vio interrumpida cuando ambas escucharon un grito de dolor por parte de Naruto. Al entrar a la habitación notaron cómo las grietas que surgían de la marca en forma de dragón sobre el pecho del ojiazul se expandían sin control. Ante esto la pelirroja trató de calmar a su primogénito al tomar su mano mecánica entre las suyas, solo para sentir cómo esta casi le destroza su mano derecha, haciéndola dar un grito de dolor. Esa fue la señal de Kin para despertar y cumplir con las órdenes de sus amos, y de entre sus cosas tomó lo que parecía una cantimplora y un cuenco de arcilla. Dame permiso, dijo, de forma despectiva la hermana de la noche a la vez que quitaba de su camino a la Senju, para después con sus dedos índice y medio de la mano derecha tocar la frente del Uzumaki dejándolo inconsciente. Al sentir su mano libre, Kusina se apartó al menos 1 metro de la cama donde reposaba el rubio, dirigiendo su mirada hacia su mano, viendo sus dedos que habían ganado una tonalidad púrpura además de no poder moverla en su totalidad, pensando para sí misma que esto era lo menos que merecía por todo lo que le hizo pasar a su hijo. Los pensamientos de Kusina fueron disipados al ver lo que Kin estaba haciendo con ese extraño líquido de color verde fluorescente, el cual estaba vaciando en el cuenco de arcilla para después tomarlo con ambas manos y entre murmullos empezar a recitar un conjuro. Una vez el encantamiento estaba completo, aquella extraña sustancia se estaba convirtiendo en un extraño humo de tonalidad verde, el cual se dirigió al sello en el pecho del ojiazul. Y ante las asombradas miradas de las kunoichis, las marcas en forma de grietas retrocedían sin dejar rastro alguno más que aquella marca en forma de dragón. En otro cuarto, los nuevos inquisidores imperiales y la princesa Cid estaban a la espera de que Shizune terminara de hacer su labor como médico y empezar con sus tareas asignadas por su emperador. Bueno chicos, ya terminé, recuerden no esforzarse mucho o sus heridas te pueden abrir. Gracias Shizune. Agradeció la Uzumaki a la azabache e inmediatamente después de que la Katou dejó la habitación, la hermana del emperador le dirigió una mirada seria a los ahora inquisidores. Ya saben qué hacer, regresen a sus casas y actúen normal hasta recibir nuevas órdenes. Como órdenes princesa, dijeron a coro los novatos antes de retirarse cada quien a su respectivo complejo de clan. Por su lado la aprendiz Cid caminó con dirección al cuarto en el que sus maestros eran atendidos.
mientras en Neo Coruscant, la madre del Señor Oscuro de los Sith supervisaba el progreso de todos los proyectos que su hijo y su nuera habían dejado pendientes, de entre los cuales se encontraba la creación de los nuevos cuerpos para Mikoto Uchiha, Aizumi Uchiha y Rin Nohara. Ella entendía el por qué revivir a las Uchiha, pero no encontraba alguna razón para revivir a la exalumna del rubio afeminado de Minato. Bueno, eso no importaba. Si su hijo decía que la pelicastaña sería importante para sus planes a futuro, confiaría en él. Con calma, Kazumi se retiró del laboratorio de clonación. Tenía más asuntos que atender. Tía, qué bueno que te encuentro. Aquí están los reportes de producción que me pediste, dijo Deidara antes de entregarle los documentos holográficos a la pelirroja, quien los examinaba a detalle. Hubo un incremento en la producción de droids de un 10%, eso está bien. Parece ser que estaremos más que listos para destruir Igua en cuanto tu hermano regrese. El comentario de la Biju hizo que el rubio experto en explosivos sonriera. Me complace ayudar, sonrió el rubio de cabello largo al sentir el aprecio en las palabras de la madre del emperador, hablando de hermanos. Los suyos parecen adaptarse bien al imperio. Sukaku-san sigue torturando a los prisioneros. Y Sobu-san está tratando de encontrar a su hermana Saiken con ayuda de Shinobi de Kiri y nuestros droids Sonda. ¿Y qué hay de Matatabi? Preguntó genuinamente preocupada la madre del emperador, esperando que su hermana de 2 colas estuviera bien. Ella sigue en el ala médica esperando a que Yujito despierte. Fue una suerte que pudiéramos intervenir a tiempo. Las heridas que el idiota de Idan le causó, ante lo dicho por Deidara, la Yoko puso una expresión cabizbaja ante la situación de su sobrina, solo pudiendo esperar que todo saliera bien. En algún lugar de Onsen no Kuni. Dentro de una de sus numerosas guaridas, Obito reflexionaba sobre los sucesos recientes. Había perdido la oportunidad de sellar al Ichibi, al Niibi, al Sanbi, el Yonbi y al Kyubi. La mayoría de los miembros de su organización habían sido asesinados o capturados por el imperio. ¿Será acaso que el plan de Madara estaba condenado a fracasar? ¿Todo esto fue solo una pérdida de tiempo? Se preguntó a sí mismo el pelinegro a la vez que reflexionaba. Después de la muerte de su amada Rin, cometió innumerable cantidad de crímenes, algunos en contra de las personas que en verdad lo apreciaban y creían en él, como su primo Shisui, su prima Izumi, la señora Mikoto y la familia de su sensei. La línea de pensamiento de Uchiha se vio interrumpida cuando vio llegar al hombre planta Setsu. Al fin encontré la base imperial y creo que ahí están los Bijus que escaparon. Están en el territorio imperial, en lo que antes fue Ususio. En otros tiempos esta información no hubiese puesto sumamente complacido, pero ahora. Gracias Setsu, pero me temo que tus servicios ya no son requeridos. Y antes de que el hombre planta pudiera cuestionar al pelinegro, utilizó su Mangekyo Sharingan en él, encerrándolo en la dimensión del Kamui. Lo siento Setsu, pero ya no seré el peón de Madara en este juego de venganza sin sentido. Sin más, el enmascarado abandonó la cueva, antes de destruirla con varios sellos explosivos. En Konoha, tras que la reunión había terminado, el viejo halcón de guerra se había retirado al interior de su guarida de Ambusene. Había algo en el reporte de misión que no le gustaba e iba a descubrirlo. Danzo-sama, dijo en tono servil Sai, quien estaba arrodillado ante la presencia de su amo. Sai, espero que la misión que te di fuera exitosa. Ante la declaración de su líder, el pálido shinobi sacó de entre sus bolsillos lo que parecía ser un holo comunicador con un mensaje pregrabado del emperador. Al mismo tiempo, Minato se dirigía a toda velocidad hacia el hospital, emocionado por ver a Naruto nuevamente, dispuesto a hacer lo que sea para ganar su perdón, y sin saberlo eso en un futuro causaría la caída de su aldea. Estando a pocos centímetros de la puerta del cuarto en el que su hijo y su nuera eran atendidos, toda la alegría y seguridad del Namikaze Sentre se desvaneció, siendo reemplazadas con miedo y angustia, pues tenía el temor de que por la hipocresía de su anterior actuar Naruto cayera al lado oscuro. Rápidamente sacudió su cabeza para alejar esos pensamientos de su mente. Naruto y Tayuya eran buenos chicos, más que eso eran caballeros Jedi, guardianes de la paz. Reuniendo el coraje suficiente, Minato tomó la perilla de la puerta y al abrirla a unos cuantos centímetros se encontró con la conmovedora escena de sus 2 hijos hablando como lo que eran hermanos. Así que ahora los chicos son Chunin,
Qué bueno, me alegro por ellos, dijo en tono melancólico perfectamente actuado el ojiazul, al saber que Minato estaba tras la puerta escuchándolos, y supongo que tú también eres Chunin, ¿o no, hermanita? Sí, bueno, como Sasuke-kun y tú no estaban, Sai y yo nos unimos al equipo 7 para poder hacer el examen Chunin en Suna. Aunque hubiera preferido haber hecho el examen contigo, al igual que su maestro. La pelirroja de ojos azules estaba actuando al saber que tanto Minato como la recién llegada Kusina los estaban escuchando tras la puerta. Nito, aprecio lo que dices, pero, ya no puedo ser un shinobi, este sello en mi pecho ya no me permite usar mi chakra libremente, ante lo dicho por el rubio menor. Tanto en Minato como en Kusina se hizo presente un poderoso sentimiento de culpa, y aunque así fuera, probablemente en cuanto sepan que desperté nos echarán de la aldea a mí y a Tayuya. Ese último comentario destrozó aún más a los de por sí ya quebrados Minato y Kusina, ya que era obvio que Naruto tendría esta idea de ellos tras su último encuentro hace 5 años. ¿Me hablaban? Preguntó en tono soñoliento la pelirroja ojimarrón, quien despertó al oír su nombre. Hola amor, ¿cómo te sientes? Preguntó el rubio a su esposa a la vez que ésta se masajeaba los hombros. Como si un Arglach me hubiera usado de su maldito juguete para masticar, exclamó la pelirroja mientras se estiraba para recuperar movilidad. ¿Qué no pasó eso en Orto Plutonia cuando estuvimos ahí? Recuerdo que el estofado que hiciste con él te quedó muy sabroso. En ese momento la conversación entre los tres Uzumaki se vio interrumpida al oír que llamaban a la puerta y tras recibir un adelante por parte de Nito. Por esta entraron el Hokage y su esposa con un claro nerviosismo en sus rostros. Hola, qué bueno que ya despertaron chicos, se expresó alegre la Uzumaki, a la vez que sudaba a mares de los nervios por ver cómo sería la reacción de su hijo por verlos nuevamente. Supongo que vienen a decirnos que nos larguemos de la aldea, no se preocupen ya nos vamos, dijo el ojiazul a la vez que trataba de levantarse de la cama de hospital, solo para ser detenido de caer al suelo por su hermana. Cálmate Naruto, aún no estás en condiciones de esforzarte, Nito interpretó a la perfección su papel que su maestro le asignó, fingiendo ser solamente la hermana pequeña preocupada por su Aniki. No vinimos a echarlos de la aldea, todo lo contrario, dijo Minato mientras suspiraba cansadamente para continuar hablando, tu madre y yo, el Namikaze hizo una pausa en su diálogo al recordar lo inexistente de su relación con su hijo mayor. Kusina y yo queremos disculparnos pues por todo lo que te hicimos pasar. Sabemos que no hay nada en el universo que compense todo dolor, angustia y tristeza por el que te hicimos pasar, pero al menos nos gustaría intentarlo. Las palabras de la matriarca Uzumaki desbordaban determinación y arrepentimiento el cual el emperador sí te esperaba aprovechar para que su infiltración en su aldea natal pasará completamente desapercibida. Dirigiendo una ligera mirada a su esposa quien sonreía con imperceptible malicia, el Sith había confirmado que su plan estaba saliendo a la perfección. Capítulo 20. Nuevos aliados. En Neo Coruscant. Lo que una vez fueron los restos sin vida de la poderosa nación del remolino habían sido reemplazados por una avanzada sede imperial bastante similar a las enormes ciudades que había en los mundos del núcleo y por las calles de esta una sería Guren, quien ahora portaba un uniforme de oficial imperial de color negro se dirigía al centro de entrenamiento donde los clones mejorados de Kisame eran preparados para su viaje a Kiri. Dr. Pershing, la gobernadora Uzumaki quiere saber cómo va la capacitación de las nuevas tropas clon, preguntó la usuaria del elemento cristal poniendo sumamente nervioso al ingeniero de clones y no precisamente por miedo. La producción y capacitación de los reclutas clon va tal y como se planeó. El primer batallón estará listo para su viaje a Kiri en unos días. Ante lo informado por el pelinegro la ex kunoichi de Oto asintió en aprobación. De pronto la interacción entre ambos se vio interrumpida ya que sonaron las alarmas, pues al parecer alguien había logrado infiltrarse en la base imperial. Con gran velocidad los soldados clon de Hachirama llegaron al sector donde se había activado la alarma, rodeando al intruso que resultó ser ni más ni menos que Obito Uchiha, quien estaba de rodillas en el suelo y con las manos detrás de su cabeza. Informen a la teniente Kurotsuchi que tenemos al intruso. Lo escoltaremos a la prisión donde será interrogado, declaró el líder del escuadrón, para después esposar a Uchiha con esposas especiales pues éstas tenían un sello de restricción de chakra. Mientras en la enfermería,
La madre del emperador en compañía de su hermana de 2 colas observaba a la inconsciente Yujito reposar en la cama de la enfermería a la espera de que ésta despertara. ¿Está segura de que esto no es peligroso?, cuestionó la Peliazul a su hermana sobre la reciente intervención de la rubia de Kumo. No te preocupes, One-chan, el chip solo reorientó la lealtad de tu pequeña gatita para cuando invadamos Kumo no tenga la intención de traicionarnos en favor de su aldea. La respuesta de la pelirroja tranquilizó a la Biju de 2 colas, quien suspiró en alivio. Sabía que fuera de los miembros de su equipo el Raikage y la asistente de este, los habitantes de Kumo habían vendido a su hija adoptiva a esos criminales a cambio de muestras genéticas de clanes extintos para implantarlos en sus propios shinobi. El momento entre hermanas se vio interrumpido por uno de los droids B-1 que hacía de guardia. Mi señora, me acaban de informar que un intruso ha sido capturado en las inmediaciones de la base, ya fue confinado a una celda en espera de su interrogatorio. Gracias, cabo, iré de inmediato, dijo la pelirroja para después ver a su hermana. Lo siento, Tabi-chan, tengo que atender esto, pero si quieres le diré a Isobuni-san que venga para hacerte compañía. No, gracias, One-chan, estaré bien. Con eso dicho, la Yoko pelirroja se retiró dejando sola a la Nico Peliazul. Mientras en Konoha, tras que Naruto y Tayuya fueran dados de alta del hospital, estos fueron citados por el consejo de la aldea ya que se preguntaban cómo seguían vivos y vieron cómo Starkiller los asesinó en la grabación del holocrón. Ante esto, el Jedi rubio explicó que la grabación del holocrón había sido falsificada por Starkiller para engañar a sus maestros del lado oscuro, ya que el Sith quería estudiar su chakra, por el hecho de que aparte de las naciones elementales solo había otro mundo que podía manipular el chakra y actualmente estaba deshabitado ya que su población fue exterminada por el imperio, y siendo los únicos a su alcance que portaban la extraña energía. El aprendiz Sith decidió que era mejor dejar a ambos con vida para poder experimentar con ellos de formas tan crueles que harían ver los experimentos de Orochimaru como los de un juego de química para niños, y así fue una rutina casi diaria de tortura y experimentó en lo que el Sith trató de replicar el chakra de Tayuya-chan y el mío para poder implantarlo en sus Stormtroopers imperiales al menos hasta que fuimos liberados por su equipo de rescate. Terminó de explicar el rubio dejando a los miembros del Consejo Civil y Shinobi con expresiones de horror ante la explícita descripción de su cautiverio de casi 2 años a manos del imperio, sobre todo destrozando aún más a sus padres biológicos. Bueno, ya estando ese asunto aclarado te ordenamos que, Omura fue interrumpido ya que su boca fue cerrada por Naruto con ayuda de la fuerza. Lo siento, Omura-san, pero ustedes no me pueden ordenar nada, dijo el rubio con un semblante de calma que usaba para controlar sus impulsos de partir al anciano a la mitad con su sable de luz. Si no me falla la memoria, hace 5 años, no solo me exiliaron de la aldea sino que también me despojaron de todo rango como shinobi y aunque mi exilio fue anulado, no lo fue mi baja obligatoria de las filas shinobi de Konoha, por lo que al ser ante las leyes de su planeta un simple civil, ustedes no nos pueden obligar a Tayuya-chan o a mí a nada dijo el Jedi para después soltar su agarre de la mandíbula del mitocado. Sabemos que quieren que entrenemos a su shinobi en las artes Jedi, pero eso es imposible si no poseen una conexión poderosa con la fuerza y la única en este planeta aparte de nosotros que la tiene es mi cuñada, dejó en claro la pelirroja. Ojimaron a los miembros del consejo, por lo tanto, si ella acepta, será entrenada para dominar los caminos de la fuerza y solo cuando alcance el rango de caballero Jedi se le permitirá entrenar a su propio Padawan. ¿Pero qué hay de Sasuke Uchiha? Él también porta una de esas armas Jedi, cuestionó Inoichi Yamanaka al haber notado la empuñadura de Beskar en la cintura del Pelinegros. Si bien el arma que porta el Teme es un sable de luz Jedi, también es un arma mandaloriana y según las leyes de su pueblo. Él al derrotar a su último portador la propiedad del mismo paso a él por lo que también lo entrenaremos solo en el uso del sable para un mejor manejo del arma. Con toda estrategia política por parte del Consejo destruida por los argumentos del Ojiazul la reunión terminó, con los usuarios de la fuerza sonriendo de forma imperceptible al ver que sus planes se desarrollaban tal y como lo habían planeado. De regreso a Neo Coruscant. Obito había sido encerrado en una de las múltiples celdas del complejo imperial, aún usando sus esposas con restricción de chakra, esperando a que alguien entrara.
Cosa la cual no tardó, pues por la puerta de su celda entró Kazumi con una sonrisa al ver de quién se trataba. Vaya, 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 pero miren a quién tenemos aquí, dijo con gran ironía la madre del emperador, pues al ver quién era el intruso comprendió muchas cosas sobre los planes de su muchacho. ¿Quién es usted?, preguntó Luchia al sentir cierta familiaridad con la pelirroja, sobre todo al mirarla a los ojos, ya que recordaba haber visto esa mirada antes. En serio me ofende que no me reconozca el supuesto Madara Uchiha, quien hace casi 19 años me controló para destruir Konoha, pero ¿qué se puede esperar del alumno mal entrenado de Minato? Ya que él jamás se molestó en enseñarte a reconocer las firmas de chakra, dijo con burla en su voz la Yoko pelirroja a la vez que de su espalda baja surgían sus 9 colas. ¡Yubi!, exclamó con ira y asombro el pelinegro a la vez que se disponía a atacar a la Biju, deteniéndose en seco ya que la pelirroja lo estaba amenazando con la hoja de plasma rojo de uno de los antiguos sables de Darth Sidious. No confundas mi amabilidad con debilidad, Uchiha, yo no soy el idiota de Minato o la estúpida de Kusina, al no ver ni el más mínimo atisbo de duda en la mirada de la pelirroja. Obito optó por una postura más dócil. Si es que quería seguir con vida, veo que ya entendiste, ven conmigo, hay algo que debo mostrarte, dijo la Biju con forma humana a la vez que era seguida de cerca por el pelinegro. De vuelta en Konoha, dentro de la residencia del Hokage se estaba llevando una muy interesante conversación. Como ya dije, Tayu-chan, Kin-chan y yo les ayudaremos en lo que podamos para derrotar a las fuerzas imperiales de Starkiller, pero una vez todo termine nos iremos y lo más probable es que no regresemos. Lo dicho por el Ojiazul destrozó a sus padres biológicos, ya que estos esperaban poder convencer a los usuarios de la fuerza de quedarse en las naciones elementales. Lo comprendo, pero en verdad esperábamos que se quedarán por un tiempo. Lo entendemos, Minato-sama, pero en estos momentos lo que más importa es que reparemos la sombra furtiva para poder ir con nuestros aliados de la rebelión y conseguir los refuerzos necesarios para acabar con los planes de los Sith. El argumento de Tayuya fue más que suficiente para refutar las súplicas del matrimonio Uzumaki/Namikaze. Al menos permítanos darles asilo durante su estancia en la aldea. La oferta de la matriarca pelirroja había hecho que el trío de Sith sonrieran internamente, sobre todo Starkiller, al ver que el sentimiento de culpa y arrepiento de sus progenitores nublaba sus sentidos lo suficiente para no ver la gran amenaza que eran para la aldea. Esa misma noche, en la base de Raíz, Danzō estaba sentado en su oficina privada admirando un pequeño tubo de cristal con un peculiar líquido azul en él. Según lo que su confiable agente Sai le había dicho, el mismo Starkiller le envió un potenciador de genes, el cual llevaría sus habilidades físicas a la cúspide de su poder, convirtiéndose en el guerrero supremo, y lo mejor, tenía suficiente para él y sus seguidores. Lo único que pedía a cambio el Sith era su completa lealtad al imperio, y no solo Konoha sería suya sino todas las naciones elementales. Con eso en mente el Chimura llamó a todos sus guerreros ambus para una reunión en donde les daría la supuesta fórmula que los llevaría al epítome de la perfección humana. Danzō-sama, todas sus tropas ambu están presentes en el gran auditorio. Bien hecho, Torune, que a todos se les entregué un vial con el super suero, ordenó el concejal a Labúrame, quien hizo una reverencia antes de retirarse a cumplir con el mandato de su señor. Tras que todas las tropas de Raíz se reunieron y un muy largo discurso del Chimura sobre la superioridad de Raíz y de cómo se apoderarían Zero del Imperio Galáctico tras traicionar al emperador, él y su grupo de seguidores bebieron el compuesto sin saber que esto en realidad era una variante del veneno de chakra que los Sith habían utilizado contra los Otsutsuki tiempo atrás. La diferencia de esta nueva fórmula con su versión anterior es que estaba diseñada de manera específica para matar al infectado de forma lenta y dolorosa. El primero en experimentar estos síntomas fue la mano derecha del viejo concejal Fuyamanaka, ya que las venas del pelinaranja empezaron a ser visibles a través de su piel mostrando un aspecto necrótico. Pronto los demás soldados del Chimura empezaron a manifestar los mismos síntomas a la vez que sus gritos de dolor llenaban la habitación. Es bastante satisfactorio cuando un plan sale a la perfección, ¿no lo crees, Danzō? De entre las sombras surgía la intimidante figura de Starkiller siendo acompañado por Sai, quien ahora vestía un uniforme imperial negro.
apreciando con sumo placer cómo los ambos raíz caían muertos por su fórmula, sufriendo un inmenso dolor hasta convertirse en un charco negro de materia primitiva, Starkiller. Pero, ¿cómo? No te preocupes por el cómo, sino el por qué, dijo con calma el Lord Oscuro a la vez que éste pasaba de largo al Chimura. La razón es simple, Danzo, porque gracias a ti y tu estúpida avaricia mi vida en esta aldea fue una completa mierda. Exclamó colérico el Sith a la vez que lanzaba una oleada de los rayos de la fuerza. Gritó el Chimura al recibir de lleno el ataque del Sith. De seguro te preguntas de qué estoy hablando si se supone que yo provengo de alguno de los mundos más cercanos al núcleo de la galaxia. Pero déjame decirte que en eso te equivocas, dijo el Lord Oscuro con sus palabras llenas de condescendencia a la vez que le revelaba su rostro al Chimura. Total, no era como si estando al borde de la muerte y sin su chakra pudiera hacer algo para detenerlo. De regreso a Neo, Keraskent. Dentro del laboratorio privado del emperador, un desconcertado Obito miraba estático a la figura femenina de cabellera castaña frente a él. Es impresionante, ¿no lo crees así, Obito? Preguntó la Biju con malicia en su voz a la vez que con su mano izquierda limpiaba la fina capa de humedad del tubo de clonación revelando el juvenil rostro del clon de Rin. No hará a Lucia, ¿cómo es posible? Esto fue gracias a los conocimientos de ciencia y magia que mi hijo obtuvo desde que quedó bajo las enseñanzas de Lord Vader. En la voz de la pelirroja se notó cierto tono de aprecio al mencionar el nombre del Sith, pues estaba sumamente agradecida con él por haber salvado a su hijo de las garras de la muerte y entrenarlo para que nadie más se aprovechara de él. Mientras la Yoko estaba perdida en su pensamiento, Obito aprovechó para ver más a detalle el apacible rostro de su amada. Se parece a ella, pero no es Rin, dijo con tono afligido el pelinegro, lo cual le sacó una sonrisa afilada a Kazumi. Por supuesto que no es ella, tonto, al menos aún no. Ante la mirada confusa del pelinegro, la Biju trazó a gran velocidad sellos manuales para realizar un genjutsu, mostrándole a Lucia el ritual Sith que Starkiller y Deathstreak utilizaron para traer de nuevo a la vida al par de pelinegras en cuerpos clonados para servirles como sacerdotisas del lado oscuro. Como pudiste ver, mi hijo y su esposa son capaces de traer a tu amada de regreso de la muerte y yo puedo alterar sus memorias para que crea que tú la salvaste de morir ese día. Gracias a la ayuda del Imperio, todo lo que tienes que hacer es jurarnos lealtad eterna y podrás tener una vida tranquila con ella en uno de los varios planetas pacíficos de la galaxia, o bien puedes negarte y terminar como ellos. En ese momento las luces de la habitación se encendieron revelando a varias personas congeladas en carbonita colgando de los muros con gruesos cables incrustados en sus pechos, de entre los que reconoció a su excompañero Kakashi y al Sannin Orochimaru, ambos con expresiones de dolor en sus inertes rostros. Yo acepto, con tal de que pueda estar con Rin. Ante esto la sonrisa de Kazumi no hizo más que alargarse a la vez que con un chasqueo de sus dedos las esposas del pelinegro se liberaron. De pie, agente Uchiha, hay mucho que planear antes del regreso de los emperadores y si haces bien tu trabajo escucharé tus ideas sobre los recuerdos que quieras que implante en la mente de Rin-chan. Con eso dicho, ambos abandonaron la habitación, dejando a los tres clones solos en la oscuridad, mientras en la mansión Uzumaki, en la sala principal, una eufórica Kusine estaba leyendo con sumo detalle varios de los documentos de su clan con el objetivo de poder descifrar el código del pergamino que Mito había recuperado durante su misión dentro del territorio imperial. Le dolía saber que la tierra ancestral de su clan ahora estaba bajo el dominio de los Sith, pero estaba más enfocada en su tarea actual, pues de tener éxito no solo tendrían más probabilidades de vencer al imperio, sino además podría ganarse un poco de la confianza de Naruto, pues la información dentro del pergamino en sus manos eran las instrucciones para deshacer el Siri no Fin, sello mortal del dragón. Lo que la matriarca Uzumaki desconocía es que por sus sentimientos de culpa y arrepentimiento condenaría a todas las naciones elementales a existir bajo el yugo de uno de sus guerreros más poderosos desde el Rikudo Zenin. Al mismo tiempo, en el bosque de la muerte, los señores de los Sith, Darth Starkiller y Darth Deathstreak, bajo los disfraces de sus seres anteriores, entrenaban a su aprendiz compartida en el dominio del lado oscuro de la fuerza, lo cual se facilitaba en gran medida por la conexión del bosque con este. Tras varias horas de entrenamiento, los usuarios del lado oscuro iban a enseñarle el arte del duelo con el sable de luz.
hasta que el emperador lanzó su arma contra uno de los árboles que rodeaban el claro donde estaban entrenando, causando que de este cayera una desconcertada Anko, que miraba con temor a la aprendiz y apuntar el filo zafiro. Alto aprendiz, declaró de Atstrique, a lo que Traya obedeció desactivando el filo de sus armas en espera de más órdenes de sus maestros. Es bueno verte de nuevo, agente Mitarasi, saludó el emperador de forma estoica, a lo que de inmediato la pelimorada se arrodilló. Espero hayas cumplido con lo que te pedí. Por supuesto, milord, la evidencia ya fue plantada en la oficina del concejal Chimura, declaró la Kunoichi con gran respeto hacia el usuario de la fuerza, ya que al igual que los 12 novatos en el cerebro de la Mitarasi se había implantado biochip que controla sus acciones en pos de beneficiar al Imperio Sith, solo que en menor medida, ya que ella fue de los pocos que verdaderamente fue amable con el emperador cuando éste aún era Naruto Uzumaki, lo que aseguraba que su lealtad fuera genuina, además del hecho que la Mitarasi en su juventud había jurado lealtad eterna a quien lograra acabar con el bastardo de Orochimaru. Bien hecho, Anko-san. Como recompensa por tus servicios cumpliremos tu solicitud para que ellas estén a tu lado en el nuevo orden como tus subordinadas y amantes. Gracias, mi señora, como muestra de mi gratitud le prometo que no le fallaré al imperio en su noble propósito de traer orden a la galaxia. Con eso dicho, la Kunoichi desapareció del claro en un zunzín de hojas, ante la estoica mirada de los Sith satisfechos con el rápido avance de sus planes. Días después, en las costas de Kiri, dentro de su transporte imperial, un incómodo Obito veía a la hermana de la noche que había sido asignada a vigilarlo / apoyarlo en la entrega de los clones de Kisame que estaban destinados a servir en la aldea de la niebla por orden de la gobernadora Uzumaki. Era bastante irónico que el que había perjudicado a la aldea de la niebla sea el encargado de entregar los recursos para que ésta se recuperara. Teniente Uchiha, hermana Aku, estamos llegando al punto de entrega, informó el piloto, a lo que el pelinegro respondió con un entendido. Una vez en tierra, las fuerzas imperiales fueron recibidos por la mano derecha de la Mizukage Aoi y su aprendiz CHJR, quien al ver a la pelinegra de ropas carmesí se sonrojó, ya que la reconoció como el último miembro del clan Yuki y su amor de juventud. Fin capítulo 17 al 20. Bueno, con esto termino la historia. Me he puesto a la par del autor y cuando salga una actualización de la historia la seguiré subiendo. No olviden suscribirse para estar atentos a lo que hago. Sin más, me despido hasta la próxima historia.